Y yo creo que eso es una cosa que estaba pendiente, ¿no? Desde hace un par de meses que estábamos hablando de hablar un poco sobre los icaros o cantos curativos, porque es un tema que va íntimamente ligado a todo el trabajo que hacemos acá en Taquihuasi, ¿no? El icaro o canto curativo es un instrumento de curación, de diagnóstico, creo que es una de las prácticas más recurridas acá, ya sea en las sesiones formales de plantas que hacemos, pero también con los pacientes, cuando están un poco movidos, inclusive cuando han soñado algo o se han peleado entre ellos, ¿no? A veces vienen a recibir un icaro porque saben que eso tranquiliza y que tiene un efecto terapéutico que es importante. Entonces, yo quisiera empezar esta breve, espero, disertación, ¿no? Con esta noticia, ¿no? Que es una noticia ya no tan nueva porque es de junio del año pasado, y es la declaración de los icaros del pueblo Shipibo Conibo, Setebo, como Patrimonio Cultural de la Nación. Eso, si ustedes entran a internet, ponen el peruano, declaratoria de icaros shipibos como patrimonio cultural, van a tener el texto completo, que es más o menos 7, 8 páginas, ¿no? Y que está sustentando un poco el interés que tiene para todas las poblaciones, podríamos extrapolar solamente, no solamente al pueblo shipibo, sino a todas las poblaciones tradicionales, ¿no? El interés que tiene en el trabajo con las plantas de los icaros como herramienta cultural, pero también desde una visión en que la cultura implica también la sanación y todos los métodos de reproducción cultural que pueden tener todas las culturas de nuestro país, ¿no? Entonces quiero empezar con eso para tener eso presente, que el icaro ha sido reconocido el año pasado como Patrimonio Cultural de la Nación, y esto implica un cierto margen de protección, digo cierto porque falta la normativa, falta una serie de cuestiones legales que supuestamente tendrán que aplicar para poder conservar básicamente la legitimidad, la ancestralidad de estos icaros. Entonces, ¿qué cosa tiene que ver el sonido, el canto con la curación, no? Entonces podemos empezar con esta breve mirada panorámica en que desde muy tiempos muy antiguos, ¿no? Quizás desde el nacimiento de la humanidad, el sonido, ¿no? Ha sido el que induce diferentes estados de ánimo, que se asocia a diferentes ritos, ¿no? Que tienen que ver no solamente con la curación, ¿no? Sino con la vida en general de las personas. La música, el sonido del tambor, la percusión, el sonido de la garganta, toda la forma de hacer, no voy a decir ruido, de hacer música, ¿no? En sus diferentes acepciones, está íntimamente ligada a todos los rituales de sanación, rituales de vida, ¿no? De todos los pueblos antiguos, y esto sabemos que todos los ruidos, los sonidos, la música, el sonido en sí, va a actuar sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestro cuerpo, sobre todo, dependiendo de la intensidad de la vibración, ¿no? No estoy hablando de música tecno, ni de rap, ni de toda esa música moderna, que en realidad es música binaria, que más desestructura que lo que ayuda, pero estamos hablando de sonidos melódicos, de sonidos más asociados a la naturaleza, ¿no? Y a la forma de los animales, del ser humano en sí. Entonces, el sonido va a actuar sobre el estado de ánimo de la persona, no solamente la persona doliente, diría de todas las personas van a actuar, el sonido actúa sobre nosotros, pero en el espacio privilegiado de la sesión de ayahuasca o del uso de plantas psicoactivas, tiene fundamental importancia porque va a facilitar el trance, y no solamente lo va a facilitar, sino también va a inducir el estado de modificado de conciencia, lo va a modular, de modo que en una sesión de ayahuasca nosotros sabemos que el icaro actúa como una especie de hilito del cual nos agarramos en los momentos suaves, también en los momentos más difíciles, para poder subir o bajar, o sea, para modular el efecto de las plantas, que es lo que nos mantiene una conciencia presente en el espacio en que se está realizando la sesión, ¿no? Sabemos que en el Perú se ha utilizado, se ha estudiado desde el tiempo prehispánico los sonidos, de tal modo que hay inclusive templos que se sabe que funcionaban con agua y en que se movilizaban determinadas compuertas, ¿no? Y el sonido del agua al transcurrir por estos canales producía determinados sonidos, estando el paciente en el medio de la especie de templo, de local donde se hacía fluir el agua, ¿no? Entonces el uso del sonido no es novedoso, tampoco es típico únicamente de la Amazonía. Yo voy a hablar un poco del icaro, que es una forma de
canción curativa aquí en la Amazonía, pero hay que tener presente que es una de las formas en que se ha usado el sonido, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Las sonajas, ¿no? Acá tenemos hojitas, chacapas, ¿no? Las sonajas, las semillitas de la tebetia peruviana, que es el nombre original de esta planta, ¿no? Tiene unas semillitas con la cual se hacen una especie de mancuernitas o ¿cómo diríamos? Se unen todas las semillitas para hacer unas bandas que suenan, todo esto, o en el Cusco, en Bolivia, se utilizan inclusive los cascos de la llama, ¿no? Se usan los cascos de la llama amarrados con pititas, porque produce un sonido típico y que acompaña también todos los rituales de curación, ¿no? Entonces las ocarinas, las caracolas marinas, todo eso, estos son elementos de la naturaleza que han sido utilizados desde tiempos antiguos. Estoy obviando ahí en el PowerPoint, me he puesto las vasijas silbadoras del norte, de la costa norte, ¿no? Hay vasijas silbadoras que tienen un sistema de asa puente y que cuando uno las inclina emiten un sonido, ¿no? Un silbido que es muy importante y muy interesante además. Entonces el sonido ha estado ligado ancestralmente a la curación, a los rituales y a la vida en general, a todas las culturas, no solamente acá. El ícaro acá en la Amazonía es un canto de curación melódico, que es una principal herramienta de conocimiento del curandero, ¿no? Curandero o médico vegetalista, como se le conoce acá. Yo prefiero no utilizar la palabra chamán porque eso pertenece a Siberia, está bien lejos de acá, ha sido rescatado como palabra chamanismo, más que nada en círculos New Age, pero aquí en el Perú ancestralmente no se usaba ese término, entonces yo prefiero utilizar término como curandero o médico vegetalista en todo caso, o maestro vegetalista, ¿no? Estos ícaros se utilizan de diferentes formas, he puesto acá como una síntesis inicial, ¿no? Que es para llamar la fuerza curativa, la esencia fundamental de plantas, animales y otros elementos, para hacer que el paciente reciba esta energía, esta fuerza de estos elementos, ¿no? Se dice que cuando uno ha dietado una planta, por ejemplo, aunque haya sido hace mucho tiempo, supongamos que hemos dietado el Chiricsanango, hace bastante tiempo, y de pronto escuchamos el ícaro del Chiricsanango, y eso va a revivir esa energía de la planta que permanece en nosotros, ¿no? Modula los efectos de las plantas psicoactivas, apacigua, cura, ¿no? Y acá no es solamente, no quiero rescatar solamente el ícaro en las sesiones de plantas psicoactivas, no quiero solamente asociarla a las plantas psicoactivas, pero sabemos que en el campo las abuelas, las mamás, ¿no? Que son las que primero dan los primeros auxilios cuando alguien se enferma en casa, generalmente cantan mucho al niño, ¿no? Inclusive mi primera experiencia con el ícaro aquí en la Amazonía ha sido cuando recién vine en el año, en la prehistoria creo en el año 80, 79, 80 por ahí, y que tuve en el consultorio a una señora que me traía a un bebito porque tenía en la glándula lacrimal, ella me dijo, tiene un gusanito, un iluli, un gusanito en la glándula lacrimal, aquí en el ojo, y en realidad el bebé sí, era un bebé pequeñito y tenía acá el ojo hinchado, ¿no? Y yo le digo a la señora, ¿y cómo usted sabe que eso es un gusano? Porque ahí la verdad no se ve nada, debe ser una infección. Me dice, no, es un gusano, porque sale cuando yo le doy leche, y usted sabe que a los gusanos les gusta la leche, sobre todo cuando es leche materna, ¿no? Y también cuando yo le canto, digo, un gusano que salga cuando uno toma leche o canta, es un poco raro. Yo había escuchado de las serpientes que les decían que una mujer gestando o que está dando de mamar a un bebé no debe estar en el campo porque si se queda dormida el olor de la leche atrae serpientes. Pero de ahí a que un gusano también salga con la leche, para mí era una cosa muy, muy rara, muy extraña. Y la señora, como vio que no creía, me dice, vas a ver, doctorita. Les pone al bebé en el seno y empieza a hacer un sonido que parecía un sonido de mosca, una cosa así, que no era un canto, era un sonido, ¿no? Y la verdad es que sí, en la glándula lacrimal yo vi un puntito, como que se movía, un puntito negro. Entonces, bastante escéptica, dije, no puede ser. Me dice, sí, eso es, lo que pasa es que como está en su ojo, no le puedo poner brea de mapacho, que es lo que se pone cuando hay gusanos en la piel. Porque acá, cuando los mosquitos pican y los niños se rascan, y como obviamente no se han bañado para que el mosco pique, entonces está infectada la piel, se rascan y se infecta, se hacen forúnculos, se hacen granitos, ¿no? Y a veces las moscas ponen sus huevos ahí, el gusano se mete, eso se llama miasis en término médico, se forma una larva
que se mete ahí en la piel, ¿no? Y para sacarlo generalmente utilizan la brea del mapacho. Cuando se fuma el mapacho, esa resina negrita que queda al final, se pone aquí en un algodón, inclusive con un poco de creolina, se pega, y después cuando se jala, sale con todo y gusanito pegado. Pero en el ojo no se puede poner, ¿no? Entonces no sabíamos cómo hacer para sacarlo, y finalmente lo que hicimos fue que yo le di una pincita a la señora para que ella lo jale, porque el bebé cuando me veía acercarme a mí con la pinza que parecía tijera se asustaba, en cambio a su mamá no le tenía miedo. Le he dado a la señora la pincita, le ha dado de mamar, ¿no? Y después vino trayéndome el gusano en un algodoncito y me devolvió la pinza, ¿no? Para mí yo no solucioné el problema, fue bien extraño, ¿no? Pero eso fue mi primer contacto, porque yo le pregunté, ¿y por qué el sonido? Porque una cosa es que ya usted me diga que el gusano huele la leche, es una cosa, pero el sonido, no, me dices que ese es el sonido que hace la mosca, que es su mamá de esta larva. Entonces es como que su mamá le está llamando y va a salir. A mí me dejó sumamente intrigada, me llamó la atención y empecé un poco a preguntar a mis pacientes acerca de los sonidos, de lo que sabían sobre eso, ¿no? Entonces, en realidad desde que vine acá a la Amazonía, yo tenía, ahorita ya no lo hago, pero tenía un cuaderno en que ponía todas esas cosas curiosas, raras que me contaba la gente. Y ese fue de repente mi primer contacto con el sonido que cura, con el sonido que llama, ¿no? Y que no me lo dijo ningún curandero, sino una madre de familia. Después, conversando con la gente, me dijeron que las abuelas icaraban a los niños con canela cuando tenían mal aire, mal susto, cuando les amaba el difunto, ¿no? A veces cuando eso no funcionaba ya le llevaran al curandero, pero la primera forma de utilizar el canto es de las madres, ¿no? Cantos para tranquilizar a los bebés, para calmar dolores, para pasar el susto más que nada. Entonces, bueno, el ícaro nosotros lo conocemos ahora un poco porque está de moda, por la ayahuasca, pero es una cosa que viene de muchos años antes y que se usa no solamente en el contexto de plantas psicoactivas, sino en la vida cotidiana, en los males simples que hay en el día a día de los hogares, ¿no? Empecé a preguntar un poco de dónde viene la palabra ícaro, porque no había muchas fuentes de información y yo pensaba que tenía que ver con el griego, con Ícaro, con el que voló, con el que quiso volar y se cayó, ¿no? Y no, porque yo escribí al comienzo Ícaro con C, pensando en Ícaro. Y yo decía Ícaros, además. Y después me dijeron, no es Ícaro, es Ícaro, ¿no? Porque icarear viene del quechua, me dijeron que es Icaray, que tiene que decir soplar con tabaco. Sin embargo, es un quechua extraño, porque cuando he revisado los manuales de quechua inca, cusqueño, no figura ese término, ¿no? Entonces es un modismo aparentemente selvático, porque hay que tener en cuenta que acá en la selva vinieron los jesuitas y quechuizaron, ¿no? Terminaron con todas las lenguas nativas e instalaron el quechua como lengua regional. Entonces el quechua que se habla acá en Tarapoto y en San Martín y en diferentes zonas de la Amazonía es un quechua reintroducido, que probablemente se ha mezclado con vocablos de otras lenguas más antiguas, más tribales que habían acá en la zona. Entonces, bueno, para los shipibo-conibos, el canto de curación se llaman taquini, que viene del quechua también, que es taqui, cantar, pero es el canto curativo, taqui, huasi, la casa del canto, ¿no? Pero no es el canto que sale de la boca para afuera, es el júbilo, es el canto interior, el canto del espíritu, podríamos decir, ¿no? Y también los shipibo-conibos le llaman masha quiere decir borrachito acá, ¿no? Cuando alguien está mashasca, que está borrachito, ¿no? O kushi. Ustedes habrán escuchado que se hace sobre todo con la chacapa, ese kushi en alguno de los cantos, ¿no? Eso es actuar soplando, limpiar a través del aliento, ¿no? También encontré que en maya, sicar, que parece cigarro, no sé, vamos a tener en cuenta que el tabaco estaba en toda la Amazonía, en toda América, ¿no? En Centroamérica. Entonces, sicar quiere decir fumar, ¿no? Y llama básicamente al nombre del cigarro. Entonces, para sicar, icar, me parece parecido, no encuentro una explicación así clara, fundamental, que diga es esto, pero es lo que he explorado en relación al nombre de Ícaro, ¿no? Y lo que se ha tomado para esta declaratoria de patrimonio cultural es el primer término, que es Icaray, ¿no? Entonces, icarar no es solamente cantar, y eso para los cantantes de ícaros que hay ahora montones en el YouTube y en los conciertos de música medicina y en todo eso, ¿no?
Para poder curar hay que tener un paciente delante y hay que saber utilizar el Icaro y haber tenido legitimidad de repente de que el maestro que recibió el Icaro lo haya transmitido. O sea, no es solamente aprender el Icaro, eso es fácil. Y cantar el Icaro con mucho mejor voz y con más entonación y con mejor música de lo que cantan los maestros curanderos, también hay un montón de músicos que lo hacen, que es lindísimo, es precioso, que nos abre el espíritu, que nos transporta a otro sitio, pero eso no es un Icaro realmente, ¿no? El Icarar es un acto que es cargar con la energía del curandero algún vehículo que puede ser agua florida, perfume. Don Ignacio ya nos contará ahí después don José su experiencia con don Ignacio, pero don Ignacio a veces yo le he visto sacar gente de psicótico únicamente cantando sobre un vaso de agua, agua de caño, ¿eh? Venía, cantaba, le daba al paciente y el paciente dormía, y eran pacientes que estaban a veces, diríamos, locos furiosos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está actuando ahí? No hay un sustrato material que esté haciendo el curandero, el agua, ¿no? Pero es como, yo pienso, después de ver las experiencias de Masaru Emoto con las diferentes moléculas de agua expuestas a sonidos diferentes, cómo cambia la molécula. Yo pienso que eso es lo que está detrás de este conocimiento de los curanderos, de poder cargar con su energía personal, con su energía, cualquier vehículo y modificar el sustrato de modo que no sea solamente agua, sino que se convierta en un agua especial, en un agua curativa, que está vehiculando esta energía curativa que el curandero le ha transmitido a través de su canto, ¿no? Entonces se puede icarar canela, alcanfor, etcétera, diferentes sitios, y vamos a ir armonizando, ¿no? Cantando, soplando en los diferentes chakras de las personas. Término chakra también es un término hindú, ¿no? Acá lo único que dicen los curanderos, vamos a soplarte en algunos sitios, no dicen chakras. Sin embargo, viendo dónde soplan, vimos que corresponde a los chakras de los hindúes, ¿no? Entonces, la medicina es una sola, finalmente, aunque tenga diferentes lugares, diferentes términos y diferentes formas, ¿no? Hay personas que no son curanderos, entonces, que pueden curar, principalmente las abuelas, no solamente por sacar pechito por las abuelas, pero las mamás, ¿no? Personas pueden curar, sobre todo niños que tienen energía más simple, ¿no? Que no están tan complicados como estamos los adultos, ¿no? Pero la sexualidad, la pubertad, implica un cambio de energía en la persona y de algún modo la cosa se complica ahí, ¿no? No es que se complique para mal, pero requiere ya un poco más de experiencia para poder actuar sobre pacientes que son adolescentes, que son púberes, ¿no? A niños, como digo, las mamás le pueden soplar y se va a tranquilizar, pero cuando la persona ya es mayor o cuando tiene problemas de salud mayores, ya no cualquiera, porque al icarar no solamente es que el curandero está pasando su energía a este vehículo y ahí al paciente, sino que hay un movimiento, ¿no? Cuando uno icara, uno transmite la energía de algún modo para poder armonizar el caos, el problema que tiene el paciente, pero también va a sacar, va a extraer el mal, va a extraer el caos, digamos, ¿no? Entonces es un intercambio. Entonces, si la persona no está preparada, va a soplar, va a icarar, pero después va a estar mal, ¿no? Porque es lo mismo que pasa a veces con la imposición de manos, cuando no hay experiencia en protegerse, ¿no? Entonces, agarrar un mapacho, cantar y soplar a alguien, técnicamente es muy simple, ¿no? No hay nada de difícil ahí. Pero ver qué cosas se está haciendo en el fondo a través de esto, eso es complicado. Y ahí sí se necesita haber aprendido un poco, ¿no? En libros, ¿no? Pero tener cierto manejo de la propia energía y saber qué se está haciendo, ¿no? Y para poder manejar los estados de conciencia, a pesar de que hay momentos de grandes silencios en las sesiones, a veces como se hacen tradicionalmente, ¿no? Que son los momentos de concentración, también es imprescindible el canto, porque eso nos permite llamar las entidades, proteger, curar y después terminar la sesión, ¿no? ¿De dónde vienen esos icaros, no? Hay unos que dicen que es se sabe que es una verdadera enseñanza de la naturaleza, que vienen en sueños a través de la ingesta de plantas, y también los maestros curanderos que han recibido estos cantos los transmiten a sus alumnos, ¿no? A sus aprendices durante el proceso de enseñanza. La enseñanza con un curandero no pasa por explicaciones científicas, ni por ir a sacar tareas de internet, ni apuntar en cuadernos. Pasa solamente por vivir la experiencia. Son experiencias vivenciales en que uno toma las plantas, ¿no? Ve lo que ve, ni siquiera conversa del contenido. Los curanderos tradicionales no ponen en palabra la experiencia, sino que durante la sesión nos modulan, nos enseñan
tenemos voces del curandero que nos está enseñando durante la sesión, o en visiones, las diferentes plantas, pero lo que sí nos pone el maestro curandero son los icaros, ¿no? Nos icara, nos pone el icaro y nos da el permiso o no para poderlo utilizar para nosotros o para otras personas, pero el icaro tiene una vivencia material prácticamente, no es solamente el canto, lo que no se ve, sino que a la hora que un curandero nos pone una arcana, nos pone un canto, nos está poniendo algo que se va a engramar en nuestro cuerpo, ¿no? Y yo me acuerdo siempre de una anécdota que tuve con don Solón, que un día viene y va al consultorio y me dice que viene porque tiene una puntada en la espalda. Yo, como médico occidental, le pregunto, y maestrito, ¿tiene tos? ¿No? Le examino sus pulmones, no había nada, estaba todo bien. Los maestros, no le encuentro nada. Ya sabía, me dice. Lo que pasa es que yo quería estar seguro de que no había otra cosa. Yo sé qué cosa es, y le digo, ¿qué cosa es? El otro día he icarado y no estaba bien concentrado y el icarito se me ha atravesado, entonces me está hincando con su puntita acá, ¿no? Siento como que me hinca la punta del icaro. Entonces, un icaro, un canto puede tener una punta que hinque en el cuerpo. Un poco raro, ¿no? Si yo hablo de esto en el colegio médico me van a mandar al manicomio al toque, pero bueno. Entonces me dice, doctorita, lo que pasa es que yo he tratado de arreglarme, pero mi mano no alcanza, porque está acá y mi mano no llega. Así que por favor, yo voy a icarar mi mapacho y sóplame. Yo te voy a decir cómo me vas a soplar, ¿no? Y en efecto, cantó ahí en mi consultorio, pacientes esperando afuera y medio intrigado por el icaro, ¿no? Y me dio el mapacho, ¿no? Y me hizo que le sople en cruz, ¿no? Y que después le ponga la mano y que después le acomode así, después asá. Me dio todas las indicaciones precisas. Respiró hondo y me dijo, ya está, ¿no? Ya está acomodado. Entonces, esa noción, ¿no? Del icaro como una cosa que lo energético interactúa con lo concreto, con lo material, que no hay separación entre uno y otro, totalmente una teoría einsteiniana de avanzada, ¿no? En que el icaro puede hincar, hacer doler, atravesarse y hay que ponerle tabaco para enderezarlo y acomodarlo. No sé, es fantástico, es una cosa muy, muy linda y muy interesante, pero que obliga a cambiar la mirada que tenemos a veces sobre la interacción de materia y energía y sobre todo cuando utilizamos o vemos que un curandero hace algo, es quitar el prejuicio de pensar como se piensa occidentalmente muchas veces, de que el ritual, ¿no? Y todo lo que el curandero hace es el adorno, ¿no? Que es una cosa folclórica, porque esa gente cree eso, pero que en realidad lo operativo es la toma de plantas y el principio activo que hay en la planta, ¿no? Eso es muy occidental y fuente de grandes problemas hoy en día, porque hay gente que se cruza pues tomando plantas por su cuenta, o que le pone, pues, toma su ayahuasca poniendo Imagine de los Beatles, ¿no? O alguna otra musiquita que le gusta, Pink Floyd es uno de los más conocidos también ahí, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo con el icaro, no? El icaro yo creo que hay que recuperar su carácter sagrado, su carácter curativo y su esencia tradicional. Entonces, bueno, el icaro tiene 3 dimensiones, ¿no? Y eso lo ha sistematizado bastante bien la persona que hizo el estudio para para lograr la declaratoria del patrimonio cultural del icaro, ¿no? Le considera 3 dimensiones, una dimensión energética espiritual, que es la primera y la más importante del icaro, porque va a cargar, va a llevar al paciente la energía del curandero para poder armonizar al paciente, ¿no? Tiene una parte musical y sonora que todos hemos obviamente escuchado cuando escuchamos un icaro, icaros más bonitos, más rápidos, más elevados, diferentes tonalidades, ¿no? Sin embargo, una vez cuando fuimos a Dinamarca de paseo, hace mucho tiempo, había un museo Ripley que tenía una sala, un museo de los sentidos, y había una sala donde se exploraba todo lo que era sonido. Entonces yo me puse en el micro y empecé a mirar qué tipo de ondas hacían los icaros de cada curandero que yo conocía, y encontré que cual sea la letra o la letra, ¿no? Tenían un patrón muy similar, que eran el mismo tipo de ondas que se superponían, y los icaros de don Solón eran más lentos, los icaros de don Lucho Culquitón eran un poco más acelerados, igual que los de Juan Flores, pero el patrón era muy, muy parecido. Entonces son tonadas bastante monótonas en que las frases o el ritmo se repite, ¿no? Y que varía solamente de acuerdo al tipo de icaro que es. Los icaros de llamada son más rápidos, los icaros de relajación son un poquito más lentos, los icaros de término de sesión son más
más light, por decirlo de algún modo, pero tienen una estructura que es bien interesante, ¿no? Y varias veces hemos tenido cooperantes, voluntarios acá que han propuesto hacer estudios de ícaros. No sé si los habrán hecho, pero en la biblioteca desdichadamente no tenemos mucho y sería muy interesante estudiar por alguien que sepa música realmente cómo es que el sonido va a funcionar, ¿no? Yo tuve una sesión de ayahuasca en que la ayahuasca me indicó que los ícaros eran llaves sonoras, ¿no? Y que había un sonido para cada chakra y que dependiendo del esquema del paciente, ¿no? Había que aplicar uno y otro, y fui recibiendo ícaros, el último no, porque era el de la iluminación y falta mucho, pero he recibido varios ícaros a lo largo de estos años que vengo tomando ayahuasca, y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo la indicación de cantarlos en secuencia, de ir del chakra de la base hacia arriba, de cantarlos sin cambiar la tonada, ¿no? Muchos de los ícaros que usamos en Takiwasi a veces los han puesto en diferentes tipos de música, ¿no? Hay el ábrete corazón en japonés, en rap, en tecno, en cumbia, reggaetón, ya, ¿no? Pero eso implica que el ícaro puede ser usado en forma lúdica, en forma recreativa para escucharlo, pero ahí se le priva de su capacidad de curación porque no es en ese contexto que se ha recibido, ¿no? Entonces la sonoridad, el tono musical, aun cuando no sea bonito, no sea armónico, no sea buena la voz del cantante, hay que respetarlo, ¿no? Ahora eso va a variar según, digo, la intención que se tiene, limpiar. Los ícaros vomitivos son más rápidos y más fuertes, ¿no? Entonces la intención de para qué se usa el ícaro es importante y en qué momento de la sesión también, ¿no? Si yo canto un ícaro que es de determinado ritmo y que es de los últimos, digamos, del final de la sesión, si está despegando se va a parar, no va a subir, ¿no? Entonces hay una secuencia en las sesiones de ayahuasca. En cuanto al mensaje que hay un mensaje explícito que es el que nos dice las palabras del ícaro, y eso en realidad a veces es bonito, es importante, pero no es lo fundamental. Hay mucha gente que viene y que no habla castellano o que no habla quechua y que entiende en el fondo lo que el ícaro quiere decir. Una experiencia que tuvimos acá con un curandero shipibo fue que en un momento dado empezó a cantar y no se le entendía nada, no había palabras, había murmullos. Y yo había visto agua por todas partes y al final yo le digo, maestro, qué lindo ícaro, fluía bastante, yo he visto bastante agua. Y Jack dijo, yo he visto peces y bufeos y delfines. Y el maestro dijo, claro, pues porque es un ícaro para los animales de agua, es un ícaro, un yacu ícaro, un ícaro de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo, sin saber, el curandero puede transmitir la imagen que tiene o lo que quiere transmitir sin palabra, ¿no? Entonces la palabra es un plus, pero lo importante en realidad es lo que se transmite sin palabras, de fondo, con el tono, con la, digamos, no voy a decir, sí, pues con la energía del curandero, ¿no? Le dan nombre obviamente en shipibo, en mashá, cuando es un tono alegre, un tono alto, ¿no? Un poco más lúdico, más recreativo, ¿no? El beguá, que es para relajar y para que el curandero pueda descifrar la enfermedad. El shiro shewa, beguá, perdón, que es alegre, ¿no? Que pone un estado de alegría también al paciente y sana, mejorando su estado de ánimo. El nahuarín, que es un ícaro ya un poco más elevado, digamos, porque eso es el ícaro enseñado por los curanderos y que purifica. Dicen que en el canto del curandero, cuando uno lo escucha, no escucha solamente la voz del curandero que lo está cantando, sino que escucha como que se superponen varias voces, porque es un ícaro muy potente y que cuando uno lo canta, al mismo tiempo se hace acompañar por los maestros antiguos que han tenido ese ícaro. Y además hay lo que llaman ícara simple, ¿no? Ícara, no ícaro, sino ícara simple, que es el primer sonido que hace el curandero antes de abrir la sesión, la forma en que él se purifica. No sé si ustedes, aquí en Takiwasi usamos ícaros, pero hay curanderos que utilizan una especie de silbido, de sonido que no se entiende para soplar su mapacho antes de que cuando se está preparando recién la sesión y que sirve para limpiarse, para ordenar su energía para que una vez con su energía ordenada puedan empezar el ritual, la sesión de ayahuasca, ¿no?
Una cosa que es bien importante es considerar también que desde el momento en que el Icaro está sintetizando el conocimiento del curandero, en que el curandero va a actuar a través del Icaro poniendo ahí su energía personal, cuando un curandero muchas veces viaja a otro sitio, va a visitar a otro curandero, cosa muy rara porque hay mucho miedo a que se embrujen, a que se peleen, a que les roben su conocimiento, pero cuando un curandero es en un contexto que considera que no está seguro, habitualmente lo que hace es que canta sus Icaros, pero los canta o en tono falso, en un tono un poco diferente, o le cambia la letra, o no dice la letra, porque a través del Icaro dicen que el curandero queda totalmente expuesto, ¿no? El Icaro es como el mapa, como la fotografía, ¿no?, de la radiografía, fotografía, no sé qué decirle, de la energía interior del curandero, refleja lo que es el curandero. Entonces, si está en un momento en que tiene que cuidarse, en que no confía, no se muestra. En la ceremonia, en las sesiones de ayahuasca, vamos a tener diferentes momentos, ¿no? Entonces, podríamos decir que empieza con eso de icararse el propio curandero, ese silbido, ese susurro del inicio, ¿no?, cuando se protege, se sopla, se encomienda, ¿no?, a sus protectores, y también en ese momento a veces llama a sus maestros para todo aquello que le pueda dar fuerza, y ahí hay un fenómeno de sincretismo, porque aquí en la forma en que se trabaja el curanderismo en el Perú no es una religión, a diferencia de algunos otros espacios. El curanderismo es una forma de sanar, la religión es otra. Entonces podemos tener curanderos que son católicos, que son cristianos o que tienen alguna otra creencia religiosa y que van a llamar indistintamente, pues no sé, a San Benito, a San Miguel Arcángel, ¿no?, y a sus maestros curanderos y a las energías de las plantas y de los animales, ¿no? Todo aquello que sirva para darle fuerza, para ayudarlo a proteger a sus pacientes o a sí mismo, para fortalecer la sesión, todo eso es útil y a todo eso se le llama al inicio de la sesión para que esté ahí. Por ejemplo, aquí en Taquihuasi acostumbramos poner al inicio la canción de la lupuna, porque la lupuna es el árbol más alto de la Amazonía y es un árbol fuerte. Entonces, ¿qué cosa hace eso? Plantamos una lupuna en medio de la sesión para que sea lo más alto, la mareación no se desborde, no vaya muy más arriba, o sea que pueda ser manejable, porque la lupuna está cuidando que haya un tope. La lupuna está ahí plantada y hace un techo para que la mareación no desborde, ¿no? Entonces, hay diferentes cantos que se van a ir poniendo en orden conforme se va desarrollando la sesión, y obviamente yo hablo de Taquihuasi porque es lo que conozco, pero cada curandero tiene su ritual propio, su forma de trabajo, que ha sido enseñado al mismo tiempo por sus maestros o por las plantas, ¿no? O sea, no hay una sola forma única de hacer sesiones de ayahuasca o de protegerse, ni una sola forma de ritual, ¿no? Entonces, de ahí viene el momento de concentración o de silencio, un momento que aquí en Taquihuasi no es muy largo, acostumbramos cantar bastante, pero hay curanderos que tienen momentos grandes de silencio que le llaman concentración para que la energía de la gente se esté concentrando y pueda la planta ir empezando a como almacenar su energía y después pueda desarrollar la mareación, ¿no? Cuando ya está desarrollando tenemos la llamada o invocación, que en quechua es shamuy, ¿no?, que se llama a la energía de diferentes plantas, y hay varios icaros en este tono, ¿no? Después vienen los icaros de curación o para modular la energía de la sesión, y al final ya que los que son de aterrizada, digamos, ¿no? Ya en estos al final, generalmente acá en Taquihuasi podemos incluir a veces el rondín, sonidos un poco más que no son los icaros propios, ¿no?, porque ya estamos aterrizando, ¿no? Hay algunos que ya han pasado el efecto y hay otros que todavía están con ese efecto. Ese es un estudio que hice acá, lo voy a pasar muy rápidamente, es un estudio que hice sobre el icaro acá en Taquihuasi, desde la opinión de los curanderos, ¿no? Pero podemos decir que los curanderos dijeron que había tipos y definiciones de icaros, que había icaros para limpiar, proteger, tranquilizar, icaros especiales para mujeres, que son los guarmicaros, que pueden servir para enamorar o para curar mujeres también, y en eso es el especialista, el maestro Solón, ¿no? Los que se usan en estados modificados de conciencia y que se acomodan o desacomodan en el cuerpo, como dije, ¿no? Son cantos curativos. La transmisión es enseñado, no inventado, ¿no? No es que alguien se ponga a decir, voy a hacer un icaro de tal cosa y empiece a pensar qué palabras pone.
son enseñados en sesión de ayahuasca con toma de plantas o en sueños, o por el maestro curandero, o a veces muchas personas dicen, me quedé dormida al pie de una bubinzana y me enseñó su canto, ¿no? Entonces son enseñados por las plantas, por la naturaleza. Es propiedad del maestro que lo transmite a su alumno, ¿no? Y va a revelar, como dije, la fuerza. Lo que está en el cuadrito es básicamente lo que se les ha explicado. No hay muchas novedades en este cuadrito, ¿ya? Para los shipibos dicen que los sicaros, que la energía de la persona forma dibujos en su cuerpo y que cuando esos dibujos se ponen desarmónicos, ¿no? Hay que arreglarlos. Y los kenés shipibos, los dibujos de las vasijas shipibas, de las telas shipibas, que se llaman kenés, reflejan estas energías de la naturaleza y de las personas. Y entonces en estado modificado de conciencia dicen, yo no he visto, que el curandero puede ver el kené de cada persona y puede con el humo de tabaco acomodar las líneas que han sido interrumpidas, ¿no? Y eso es el acto de curación, ¿no? Y el efecto es llamar, ¿no? Desde los participantes vi eso lo voy a poner el PowerPoint a disposición porque no se lee, ¿ya? La letra está muy chiquitita, pero la gente habló de las acciones que percibían en su cuerpo, cómo sentía el ícaro, cómo sentían que los curaba, cómo recorrían su cuerpo los ícaros, cómo sentían que les transmitía fuerza, cómo subían y bajaban la mareación, el efecto físico, algunos que hacían vomitar, algunos que hacían tener calor, ¿no? El efecto emocional, qué emociones provocaban algunos ícaros, y decir que básicamente son efectos que no pueden expresar con palabras, ¿no? Y la forma que tomaba el ícaro, ¿no? Yo personalmente en algunos ícaros, a veces cuando se cantaban algunos ícaros veía colores, ¿no? Ícaros azules, ícaros verdes, líneas, formas, ¿no? Eso depende de repente del momento y del ícaro, ¿no? Y conceptualmente el ícaro tiene una definición, es una canción curativa, ¿no? Es enseñado por las plantas o captado en un estado modificado de conciencia, son propiedad del curandero, llaman, eso es una sinopsis, digamos, de todo lo que hemos estado hablando, ya no tiene mayor importancia. Lo que sí vamos a ver es que es una ayuda en el mundo espiritual, ayuda a la sanación, que para poder utilizar los ícaros muchas veces usamos otras cosas como chacapas, ¿no? Sonajitas, ¿no? En algunos sitios usan tambores, acá no usamos muchas de esas cosas, y también para curar se usa lo que se llaman encantos, que son piedritas, fósiles o elementos encontrados en la naturaleza y que tienen alguna forma extraña, caprichosa, diferente, y que se cargan, se alimentan, se ponen a dormir, se ponen a la luz de la luna, a la luz del sol, se les pone mapacho, se les pone agua fluida, entonces uno alimenta su encanto, que son esas piedritas que son herramienta de cada persona y que sirven también para curar, ¿no? Entonces, finalmente, los ícaros y los rituales están ligados a la religión, a las creencias, a la cultura, ¿no? Y sí, son formas de conectar mundo invisible y visible para poder transitar entre ambos con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, ¿no? Entonces, el rol del ícaro sería eso, siendo la línea que está arriba, el mundo otro, el mundo invisible, ¿no? El ícaro nos va a conectar en ambos mundos. El curandero sopla con tabaco, con alguna cosa sobre el paciente y con el paciente va a buscar al mundo otro, al mundo de los espíritus, las respuestas a las preguntas que tiene para volver a bajar y para encarnarlo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces tenemos que las sesiones de los ícaros son útiles en la apertura y cierre del ritual, son formas de protección a través de las arcanas, de la llamada a las plantas, a los animales, a los maestros, a los espíritus, todos estos santos, ángeles, fuerzas siderales, elementos que se llama a través del ícaro para poder proteger y también curar y limpiar en la ayahuasca, y también el ícaro va dibujando mapas, ¿no? Muchas veces los curanderos tienen los ícaros y los van cantando en secuencia y van a través del ícaro contándonos su recorrido de vida, ícaros que nos hacen transitar por los diferentes ríos de la selva, por los diferentes caminos por los cuales han dado el curandero, caminos geográficos o caminos al interior de sí mismo, ¿no? Y que se va a reflejar en los ícaros que van ido recibiendo a lo largo del camino, y así tenemos que hay ícaros que llaman mucho a los ríos, al agua, pero no los llaman en forma anárquica, sino que nos hablan de la quebradita tal que va al río tal y del río tal y al otro río, y ahí yo me acuerdo del maestro Ignacio que nos contaba cómo había recibido su primera sirenita, la Dina Albertina, una sirenita que él nos describía como una señora gorda,
medio rubia, rosada, con bastantes nalgas, muy exuberante ella, y que le ayudaba en sus curaciones, ¿no? Y él decía que había ido a dietar porque estaba a punto de morir en Pucallpa, y había dietado tabaco, y había dietado perfumes en unas cascadas, en el agua, en unas cataratas, y que su tío, el curandero, había descubierto en él este don de curar, su fuerza de curandero, y le había dicho, te tengo que preparar para que cures. Y la había curado, y al mismo tiempo vemos cómo el proceso de curación es igual al proceso de aprendizaje. Entonces, cuando él volvió a Tarapoto, le dijo, vas a ir a tu tierra, pero todavía no vas a curar, porque tu sirenita va a demorar en llegar unos 28 días más o menos, porque yo la voy a poner en el río, no sé cuál río, Aguaitía, no sé cuál, y de ahí va a pasar a tal otro río, viene el otro, y la vas a ir a esperar tal día en tal río, y ahí recién va a salir, ¿no? Entonces él, el día que le han dicho, ha ido a ese sitio donde le han dicho que va a tener a su sirena, ha ido y a esperarla, ¿no? Yo nunca la he visto, me la ha descrito muchas veces, y él siempre hablaba de Dina Albertina y la invocaba en todos sus cantos, en sus icaros que servían no solamente para curar, para curarse, para curar, sino a veces también pues pedía a Dina Albertina que le ayude a reparar su motor de su carro, ¿no? Porque la salud y la vida no es solamente la salud del ser humano, sino de todo lo que está alrededor, en un concepto muy integral y holístico, ¿no? Entonces todo lo que aporta a nuestra vida es nuestra vida. Quiero hacer un paréntesis para hablar también de ahí de los ovnis, ¿no? Hay muchos curanderos que en sus dibujos, ¿no? Vemos los dibujos de Pablo Amaringo, hablan de ovnis, de fuerzas siderales, de espíritus siderales que vienen, no sé si es influencia de afuera o es vivencia de ellos, pero es muy presente también en las visiones de ayahuasca, el mundo galáctico, podríamos decir, sideral, el mundo extraterrestre, pero también los barcos, las naves, ¿no? Todo lo cual se asemeja a la energía de la ayahuasca, ¿no? En el sentido de la vibración, del viajar a otros mundos, del contactar otros espacios diferentes del espacio ordinario, ¿no? Don Lucho Pinedo decía que el ícaro del tabaco tiene la energía del helicóptero, porque normalmente un avión cuando sale despega así, lento. En cambio, el tabaco, cuando uno toma tabaco, la mareación que viene es en sonido vertical, levanta vuelo en forma vertical, entonces lo asemejaba más a un helicóptero, que es el que se eleva en esa forma. Entonces vemos cómo el conocimiento del curandero es un conocimiento que va apoyándose y va acogiendo nuevos conocimientos, ¿no? Muchas veces en forma un poco prejuiciosa decimos, este no es un curandero de verdad, porque está icarando y llamando al espíritu del querosene, como el curandero, no me acuerdo ahorita su nombre, de Tabalosos. Pero lo que pasa es que la medicina tradicional es una medicina viva y se va alimentando de todo lo actual también, y va probándose y va usando un método realmente científico, porque va probando, tanteando y va desechando lo que no sirve y va acogiendo los nuevos elementos que sí le son útiles. Entonces es una medicina que va evolucionando, que va cambiando, que se va nutriendo de todo, ¿no? Entonces el llamado al espíritu, el Shamuicuna Kayari, llamando a los espíritus de diferentes entidades para engramar en el cuerpo de la gente la energía de estos elementos a los cuales se está llamando, y que son árboles robustos como los de las dietas, plantas altas o muy tóxicas que al mismo tiempo van a proteger y limpiar, ¿no? Animales de poder, animales que son encontrados en la naturaleza, pero que cuando se presentan al curandero tienen algo diferente. Nosotros no nos gusta hablar mucho de animales de poder, porque diríamos animales aliados mejor, pero animales de la naturaleza que van a pasar su fuerza al curandero para que, usando esa fuerza de este animal, pueda curar. Por ejemplo, en las arcanas se pone la energía del yanguntoro, que es el armadillo, ¿no? El tatú, que está protegido por todas partes con una coraza bastante dura. Pero en la arcana, ¿qué se llama? Se le llama a la fuerza de protegerse, no de lo externo. Cuando llamamos la fuerza curativa de protectora de la arcana del tatú, no es para proteger de lo de afuera, porque ya el caparazón del tatú está bien protegido, pero proteger de la cólera, que nos puede matar de adentro. Podemos estar protegidos para todo lo que viene de afuera, pero hay que protegerse también para lo que viene de adentro. Entonces, vemos que el conocimiento que hay en la letra de las arcanas es un conocimiento bastante elevado, bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí no escapan también las sirenitas, los duendes y todos esos aliados que hay en el bosque, ¿no? La fuerza curandera de la ayahuasca, ¿no? Que florece. Aquí habla un poquito de las arcanas que ya mencioné ahorita, entonces, bueno, ¿no? Entonces, el ícaro
recorre todo, ¿no? Recorre lugares externos, afuera y adentro de nosotros mismos, en un viaje que es a la vez afuera y adentro de nosotros, ¿no? En una forma holográfica, diríamos, en que todo resuena, ¿no? En que somos uno en el mundo, pero el mundo también está en nosotros, y eso es interesante, ¿no? Porque acá encontramos congruencia con muchas corrientes hinduistas, orientales, y también con todas estas teorías nuevas, cuánticas, de los campos morfogenéticos de Sheldrake y todo eso, y vemos que el conocimiento de los curanderos no es un conocimiento en desuso, un conocimiento antiguo, obsoleto, sino que es mucho más moderno y mucho más útil a veces que algunos conocimientos científicos que tenemos, y que en realidad cuando usamos acá en Tarapoto medicinas y herramientas de medicina moderna, estamos bien anticuados, estamos con medicinas y técnicas de hace un siglo, 2 siglos, ¿no? Bueno, el Ícaro para la mareación, ahí está un poco la traducción, ¿no? Dice: la cabeza del jefe de la tribu, cara del jefe de la tribu, tengo mi chakra, todo lo tengo yo, que vengan todas las caras de la olla donde cocino, llamo a la mareación. O sea, ese es el Ícaro que canta Jaime, acá el Ícaro del tabaco, ¿no? En que se llama a todas las entidades y espíritu del tabaco para que vengan a la olla donde se está preparando el tabaco, ¿no? Llamo a mi cachimba, al cigarro, a la cachimba y al hijito de mi cachimba, o sea, cachimba grande, chiquita, todas las cachimbas, a todo método que pueda servir para poder utilizar el tabaco para curación, ¿no? Entonces ahí está llamando a la fuerza curativa del tabaco, ¿no? Y podemos decir que el camino del curandero es un camino que no tiene comienzo ni fin, es un círculo. Curandero que empieza a caminar este camino no acaba. Yo cuando estudié medicina, estudié 9 años en esa época, más algunas otras cositas más. Un curandero toda su vida está aprendiendo, toda su vida está practicando, y en cualquier momento de su recorrido puede perder su fuerza de curación también, ¿no? Entonces implica mucha disciplina, muchas confrontaciones, no solamente con el conocimiento, con el mundo de las plantas, sino también cómo poder encarnar este conocimiento en su vida cotidiana, cómo armonizar con su trabajo, con su familia y con todo lo que viene. Tenemos ahorita que hay Ícaros, se habla un montón, desde el primero, que es este Ícaro de ayahuasca, hecho por Tito Larroz y Cucha del Águila, que vinieron acá, hicieron su primera sesión de ayahuasca en Taquihuasi, y producto de eso salió ese CD, ¿no? Hasta todos los que han hecho, hay un montón, ¿no? Y empecé a buscar y hay muchos. Todos en inglés es lo malo, ¿eh? Todos tienen su título y sus subtítulos en inglés, no hay en quechua, poco. Los títulos, el texto sí, los Ícaros sí en quechua, pero el título vemos que son pues preparados para el mundo de afuera, para la exportación, ¿no? Entonces tenemos, si entramos a YouTube y eso, tenemos Ícaros hasta por gusto, ¿no? Y películas también, desde esta primera película de Nora de Iscue que se llamó El viento de la ayahuasca, la más conocida creo que es Blueberry, y tenemos La serpiente y yo, ¿no? Ahí está el link, ¿no? Y las últimas que han salido el año pasado y que son bonitas, ¿no? Ícaros la conseguimos, la tenemos aquí en la biblioteca, El abrazo de la serpiente creo que también la tenemos. Pero bueno, tenemos que hay un interés exponencial, mediático, inmenso en todo el tema de ayahuasca, plantas maestras, sesiones de ayahuasca, Ícaros, ¿no? Y que eso ha hecho que haya un boom comercial, pero eso no puede hacernos perder un poco el vínculo, el link, ¿no? De que los Ícaros son elementos indispensables en la medicina tradicional y que básicamente son elementos de resistencia cultural, de transmisión, de guardar la cultura, los idiomas nativos. Hay Ícaros en idiomas que ya se han perdido y que palabras que persisten solamente en los Ícaros, ¿no? Que constituyen una fuente de conocimiento inmensa y un elemento curativo invalorable, ¿no? Más allá de que pueda ser ahora puesto pues en una fiesta rap inclusive, ¿no? Pero bueno, yo quiero cerrar con eso, ¿no? Se canta la naturaleza a través de los curanderos, con respeto a las plantas, a los animales, a lo sagrado, a los valores humanos y a la vida, desde lo más profundo de sí misma, con Ícaros o cantos sagrados que abren las puertas del mundo, a una diferente forma de conocimiento. Y entonces, si quiere, porque tampoco vamos a obligar a la planta a que nos deje un Ícaro, si quiere, nos enseña, ¿no? Ese es un dibujo del Ícaro hecho por un paciente del año 2008, creo que es esa foto, pero ¿no? Es el ayahuasca con todo su poder, con todo su colorido, con toda su energía, en el momento en que en esa época trabajaba acá como curandero, ¿no? En que icaraba a un paciente. Entonces, bueno,
Eso es todo, gracias. No sé si me pasé mucho la hora porque finalmente no. Muchas gracias, doctora.